invitada. Bienvenidos, bienvenidas todos y pues adelante. Muchísimas gracias. Bienvenida, Mónica. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Hablar de inclusión con ustedes, que son personas más que preparadas, más que sensibles y muy interesadas en el tema, me invita a aprender de ustedes. Únicamente, además es un tema que es muy discutible, es muy vasto, es muy rico y para el tiempo que tenemos voy a tratar de hacerlo breve y quiero su participación. Necesito su participación. Si no es mucha molestia, a todos les pido abran sus cámaras y sus micrófonos para que podamos interactuar. La siguiente, doctor, gracias. ¿Puede cambiar la presentación? La siguiente, por favor. Sí, permítanos un momentito. Creo que hubo por aquí un momentito, nada más. Decía García Márquez que a mí no me molesta que vayan a apagar sus cámaras y se vayan a ir, simplemente no vayan a hacer demasiado ruido para no despertar a los demás. Entonces, por favor, vamos a pasar. Espero que esta charla nos deje un algo en el corazón, porque en la mente ya lo tienen. Que nos invite a transformarnos. Esta es la idea de la charla. Ahí está bajándose la presentación, es que Gracias. está muy lento el internet. Está bajándose. Gracias. Bueno, ahora que baje, vamos adelantando. ¿Alguien me puede decir qué se entiende por inclusión, por favor? ¿Qué concepto tienen de inclusión? ¿O gustan que les vaya preguntando? Tengo los nombres, doctora Adela Vallejo Solís. Inclusión viene siendo incluir en todos los temas a todo tipo de personas. ¿Entiendo así? Sí, claro. ¿Alguien más? Incluir. Sí, doctor Jesús. También creo que inclusión tiene que ver con traer consigo y aceptar algo que originalmente no está en tu forma de pensamiento. Aceptar algo que no está en nuestra forma de pensamiento. Muy bien. ¿Alguien más? Posibilidades y oportunidades para todos los individuos, para todos los grupos. Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¿Alguien más? Incluir a todas las personas con sus diferentes capacidades que tengan para participar en cualquier actividad o en cualquier puesto o en cualquier, en cualquier actividad que se esté realizando. Muy bien. Bueno, pues como podremos ver, resulta que es un enfoque general para actuar de manera positiva ante la diversidad de personas y las diferentes individualidades. Eso es, en términos muy latos, la inclusión. Vamos a entender a la diversidad no como un problema, sino como algo que nos enriquece. Pero yo quiero preguntarles antes de avanzar, ¿nosotros somos los que tenemos que incluir a quienes son distintos, diferentes, o todos somos diversos y distintos y debemos incluirnos? Todos debemos incluirnos. Exactamente. ¿No? Bajo esa perspectiva, tenemos que comenzar. Nosotros no somos los fuertes, los únicos y los máximos. Nosotros somos parte de una sociedad y todos tenemos que ser incluyentes. Más adelante vamos a ahondar sobre el punto. La siguiente, doctor, por favor. Me parece que hay problema con la presentación.
Bueno, resulta que la inclusión, para que se genere, tiene que haber políticas macro, después bajan a la sociedad y después en la familia. De acuerdo con muchos doctos en la materia que ustedes no me van a dejar mentir. Su servidora sostiene que debe de ser al revés. Debe de empezar desde el individuo, la familia, la sociedad y después las políticas. ¿Por qué? Porque un político no es político si no es un ente social, un ente familiar. Y si no sabe lo que es la empatía, la solidaridad, la sensibilidad, no va a tener la capacidad de hacer políticas en favor de la inclusión. Este enfoque de la inclusión requiere varios puntos. Evidentemente, la inclusión, que es erradicar la exclusión, la discriminación, la opresión, etc. Un enfoque encaminado hacia el bien común. ¿Cuál es el bien común? Pregunto yo. Escuché que había un médico. Me gustaría escuchar al médico abogado qué considera que es el bien común. ¿Ahí me escucha bien? Sí, lo escucho. Sí, doctora. Y es que sí es perdón, se me cambió para poder hablar un poco mejor. Yo también tengo una formación diversa y relativa a lo que debemos de conocer en cuestión de la inclusión. El bien común debería ser, en su concepto general, algo que sea de beneficio para todos. Exactamente. Pero exactamente. el beneficio para todos no necesariamente va a permitir la inclusión de todos. Sí. Fíjense que en este punto todos tenemos bien entendido que el bien común es el beneficio para todos. Resulta que en la Segunda Guerra Mundial, las personas que tenían el conocimiento crearon cámaras de gas. Los científicos crearon cámaras de gas y era para el bien común. ¿Ustedes creen que las víctimas de esas cámaras consideraban que eso era bien común? Esta pregunta que hago del bien común no es algo que se responda tan fácilmente. El bien común es algo que debe de beneficiar a todos, pero ¿todos estamos de acuerdo que es el bien común para todos? Porque para unos el bien común, por ejemplo, sería que se invirtiera en las personas que padecen cáncer, ¿no? ¿Y qué pasa con las personas indigentes? ¿Qué pasa con la educación? ¿Qué pasa con otros ámbitos? Entonces, equilibrar el bien común no es una tarea fácil, no es una tarea sencilla. Requiere conocimiento, empatía, conciencia. Vamos a hablar también más adelante de ello. También exige un enfoque de derechos. No nos vamos a perder en el sentido de que las personas que tienen alguna diferencia especial, por ejemplo, una persona que tiene algún tipo de discapacidad y que requiere más asistencia, tiene más derechos que otros. Necesita que se adapten ciertos derechos para asistirlo, ¿sí o no? Sí. Por favor, participen. Sí. Sí. Bien. Esta participación que les pido es, si no se me van a dormir. Ya es tarde, hay una persona que se encuentra, un doctor que se encuentra en Argentina, vamos a hacérselo más amable, agradable y rapidito. También requiere un enfoque intercultural. ¿Qué es la interculturalidad? ¿Alguien me puede explicar qué es la interculturalidad? Por ejemplo, a la doctora Irma Guevara.
o Carlos Constenla, o quien ustedes gusten. Sí, Con doctor, su permiso, estoy... Sí, lo escucho, lo escuchamos. Yo la interculturalidad, yo lo veo como algo de crearle conciencia a la gente que nos rodea en un determinado momento, nosotros que somos conocedores a lo mejor de la materia, de a lo que tienen derecho o a lo que pues pueden ellos, pues sí, bueno, ya lo repetía, que tienen derecho, porque hay mucha gente que está, ahora sí, como dicen vulgarmente, inculta sobre esto, de muy pocos recursos, que no saben nada. Yo lo veo por el lado de la seguridad. Por ejemplo, en la seguridad, pues están muchas veces los compadrazgos y todo, y no a todos se les da por igual el derecho a ser defendidos, el derecho a poder... ¿Por qué? Porque hay mucha gente que no lo sabe. Hay mucha gente que no me le dicen es negro, pues sí va a ser negro porque no saben y no tienen esa cultura que se les haya podido expander o se les pueda dar, ¿verdad? De acuerdo. Gracias, doctor. Sí, doctor, Para de mí, Usted de Jesús Ortega. Gracias, gracias. Yo creo que todos tenemos, por nuestra forma de ser, cosas que nos unen y cosas que nos hacen distintos. Entre las cosas que nos hacen distintos está nuestro nivel familiar, cultural, étnico, social, a veces económico, de conocimientos, de varias cosas, de salud, de acceso a ciertos beneficios, de ciertas carencias que tenemos. Esa es la interculturalidad. Cada quien tiene un nivel que se compone de varias cosas que lo distingue de otras, o también grupos que los distinguen de otros. No obstante, todos los seres humanos, todas las personas, tenemos cosas que son comunes. Por ejemplo, todos tenemos derechos humanos, todos tenemos dignidad, todos tenemos acceso a ciertas razones. Precisamente la interculturalidad es reconocer qué tenemos de distinto, qué nos distingue o qué nos une en otros grupos, y otro aspecto más universal que hace que distingamos esto para que aceptemos en los otros los que no tenemos y hagamos aceptar en los otros los que ellos no tienen y poder vivir en sociedad. Muy bien, doctor. Mejor no lo pude haber dicho yo. Muy bien. Doctora Yasmín del Carmen Gutiérrez Romero. Sí, como que se refiere, todos tenemos una cultura, todos compartimos cultura, o sea, todos tenemos un contexto donde vivimos costumbres y tradiciones, pero cuando hablamos de intercultural tendría que ver con aspectos que tenemos todos en conciencia. Muy bien. Como que los compartimos todos. Por eso los derechos humanos también son interculturales, porque todos los compartimos en una conciencia, en una ley moral suprema, como si fuera un chip que todos compartimos, a pesar de los diferentes contextos, tradiciones y costumbres. Exactamente. ¿Alguien más quiere participar? Tengo dos manos levantadas. Yo participo. Doctora, si me permiten, me gustaría participar. Estoy manejando y no puedo levantar la mano. Adelante. Sonia Cabrera, si me dan oportunidad. Por supuesto. Para mí la interculturalidad es la convivencia con diversas costumbres, diversas tradiciones. En mi caso en particular vivo en Cancún y aquí diariamente vivimos un ambiente multicultural en el que se hace necesario la convivencia pacífica, en paz y con respeto a los derechos humanos. La interculturalidad se refiere, desde mi punto de vista, a convivir con todos y que todas las personas de diversas nacionalidades, de diversas costumbres, de diversas tradiciones, convivamos en paz y con absoluto respeto a nuestra dignidad y respeto a los derechos humanos. Excelente. Efectivamente. Y entonces, abran sus cámaras, por favor. Resulta
que la interculturalidad nos obliga a no discriminar. Clave, no discriminar. El siguiente enfoque para poder atender el tema de la inclusión es el enfoque de género. Escuché en una de las presentaciones o en varias presentaciones que muchos de ustedes les interesan los derechos de la mujer, de nosotras las mujeres. Debo decirles que también los hombres tienen derecho, que las mujeres no somos minusválidas. Las mujeres no estamos en situación de vulnerabilidad gratis. Ha sido una cuestión histórica, como ustedes saben. Y esto es un trabajo no a partir del voto o a partir de 1800 y tantos, cuando se firmó las cartas de los derechos del hombre. No, toda la vida la mujer ha sido relegada a un segundo término, pero hemos estado avanzando poco a poco. No somos personas que no podamos, porque los hombres y las mujeres somos iguales. Tenemos algo que ustedes dijeron muy atinadamente: todos tenemos dignidad. ¿Estamos de acuerdo? ¿Con que me hagan así? Sí. Bien. Sí, estoy de acuerdo. El último es el enfoque. Sí, perdón, ¿quién? El doctor José de Jesús. Sí, doctor, a sus órdenes. Perdón, no quiero acaparar la plática, pero he estado pensando desde hace tiempo este punto que quiero someter a la consideración de ustedes. Cuando hablamos de equidad de género, parece que hablamos de dos, pero hay más. O sea, Totalmente de acuerdo. LGTB y más son varios. Claro. Que parece que el pleito es entre hombres y mujeres y hacemos a un lado a los que no pertenecen a ninguno a otros o pertenecen a ambos. Creo que debemos ir expandiendo ese punto de vista. La gracia no es que pertenezcan, es que nosotros nos integremos. Todos nos tenemos que integrar. Y no es pelea entre unos y otros, porque no somos bandos. Somos seres humanos que tenemos que aprender a integrarnos, a ser inclusivos, pero unos y otros. Ya lo habíamos dicho. Muy bien, doctor, gracias. El último punto es el enfoque de la excelencia. Es ir mejorando, pero como personas. Tratar de mejorar como personas. Entonces, rápidamente, la inclusión requiere enfoque inclusivo de derechos, de género, de bien común, intercultural y de excelencia, que es la transversalidad. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Pues no, bueno, no sé, no puedo, desafortunadamente, doctor Arellano, no podemos ver la presentación, ¿verdad? De hecho, a mí me parece que bien. se está compartiendo. Sí, se está compartiendo. Sí, se está compartiendo. Se quedó en enfoque de derechos. Sí, lo sé, pero yo no veo en la pantalla la presentación. No, yo sí la veo. Déjenme la abro para poder ir con ustedes. Sí, porque estamos en la número 3. Yo voy de memoria, estoy tratando de... Ok. Entonces, ustedes van a ver en la siguiente diapositiva una serie de palabras que nos invitan a la reflexión. Ayuda, inclusión, vulnerabilidad, solidaridad, empatía, etnia, acceso, género, respeto. ¿Ya lo vieron? Sí. Ok. No. ¿No lo han visto? Doctor, ¿puede ayudarme, por favor? A ver, si nos pueden confirmar, me parece que se está proyectando. Estamos en la lámina número 4. Sí, se está viendo, doctor. Sí, se ve. Sí, de acuerdo. Gracias. Ok. Cuando nosotros estamos buscando qué es la inclusión, encontramos una serie de palabras repetitivas. Solidaridad, como podrán ver, la empatía, justicia, mujeres, niños, etnia, etc. Todo esto somos los seres humanos. Todo. Resulta, por ejemplo, que en un momento dado todos estamos en una situación de vulnerabilidad por alguna circunstancia de la vida.
En algún momento nos vamos a sentir rezagados respecto de otros en algún ámbito de nuestra existencia. Y cada uno de estas palabras, de estos conceptos como empatía, solidaridad, disparidad, no son propios, no nos son ajenos. Resulta la siguiente lámina que el 10 de diciembre de 1948 se firma la Carta de Derechos Humanos. Y esta recopila en 30 artículos los principales derechos. No los voy a agotar porque sé que la conocen, sé que ustedes saben de qué estoy hablando, no los voy a agotar, pero resulta que esta carta es muy importante, esta declaración. ¿Por qué? Porque es la base fundamental para que todos los derechos vayan desarrollándose y van siendo un parteaguas para la evolución de los derechos humanos. La siguiente lámina podemos ver que hay varias declaraciones. No las puse todas, no quise agotar porque estoy hablando con personas que conocen del tema, pero dada la necesidad mundial, se empiezan a hacer varias convenciones, declaraciones, asambleas para proteger determinados sectores como las personas con discapacidad, la Convención de los Derechos del Niño, la migración, la Convención contra toda forma de discriminación en contra de la mujer, etcétera. Fuimos evolucionando poco a poco. América, en la siguiente diapositiva, en América también hay varias declaraciones, como la Declaración Americana, la Convención Americana, la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, la abolición de la pena de muerte, etcétera. No voy a ahondar demasiado en ello porque sé que ustedes los conocen, pero no sobra puntualizar que existen declaraciones, que existen convenciones creadas por organismos internacionales de derechos humanos que tratan de proteger y de ser la piedra angular para que los gobiernos actúen, para que la sociedad se involucre. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, sí. Pues crea una agenda, la siguiente, para que la puedan ver, la Agenda 2030 para el desarrollo. ¿Qué busca la Agenda 2030? Bueno, pues hacer frente a la pobreza, empoderar a las mujeres y a las niñas, afrontar la emergencia climática. Tiene 5 P's en inglés, que es People, Power, Peace, Prosperity, and Partnership. Yo creo que es muy interesante ver esto: gente, planeta, prosperidad, paz, amistad, ayuda. Tiene 17 objetivos que vamos a ver más adelante y 17 países no la suscribieron. Macedonia del Norte, Arabia Saudita, Armenia, Benín, Cabo Verde, Chile por un error que no asistieron y Bachelet dijo que sí quería, pero no está suscrita. ¿Cuáles son los 17 objetivos de la agenda? Bueno, el fin a la pobreza, cero hambre, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, agua limpia y saneamiento, energía asequible y que no contamine, trabajo decente, así lo dice, y crecimiento económico, industria e innovación de infraestructura, reducción de desigualdades, ciudades y comunidades sostenibles, acción por el clima, vida submarina, vida de ecosistemas terrestres, justicia, paz e instituciones sólidas y alianzas y objetivos para desarrollarlo. En la siguiente lámina, permítanme un segundo, vamos a ver que la agenda dice que busca un acceso equitativo generalizado a la educación de calidad en todos los niveles de atención sanitaria y protección social.
que sea universal el respeto a los derechos humanos y a la dignidad de las personas, el Estado de Derecho, la justicia, la igualdad y la no discriminación. Un mundo donde se respeten las razas, el origen étnico, la diversidad cultural y que existe igualdad de oportunidades para que pueda realizarse plenamente el potencial. Que todas las mujeres y las niñas gocen de igualdad de derechos entre géneros y que se haya eliminado todos los obstáculos jurídicos, sociales y económicos que impiden su desarrollo. Que el mundo tenga una justa, equitativa, soberana, abierta, socialmente inclusiva, y que se atiendan a las necesidades de los más vulnerables. Y yo les pregunto, ¿es cierto? Es la Agenda 2030, estamos en el 2023, faltan 7 años, ya vamos cumpliendo con todo, ¿verdad? Ya la Organización de las Naciones Unidas debe de sentirse súper contento porque ya estamos logrando cero hambre, la no discriminación, energías renovables, ya hay respeto por los niños. O alguien, Iván Alcalá, doctor, lo escucho. Sí, o sea, evidentemente es una lista de buenos deseos, ¿no? No es algo ni siquiera realizable dentro de ningún aspecto. Usted tocó un tema interesante que es el de los pacientes con cáncer. Entonces, ahora hay una publicación nueva que sacó un investigador del Instituto Nacional de Cancerología, donde hace una correlación económica del costo de la atención de un paciente con cáncer avanzado, en el cual no se va a lograr mayor cosa en la sobrevida y sí va a tener un impacto económico enorme para el erario público. Entonces, si se empieza a ver desde un punto de vista menos romántico, tendríamos que reescribir todo. Desde el punto donde ninguna política pública debe ser escrita desde la igualdad. Si uno lo ve desde un punto de vista más objetivo, todos somos diferentes. Entonces no hay forma de poder llevar un control de personas diferentes a través de políticas públicas que hablen de igualdad o de semejanza. O sea, es complicado, ¿eh? Es realmente complicado y a lo mejor y valdría la pena en este curso postdoctoral el atreverse a pensar el otro lado, ¿no? No solo los derechos humanos, sino las obligaciones humanas, ¿no? Que esa es otra parte. Cuando alguien a mí me pide que le explique un derecho humano, primero le pido que me explique sus obligaciones humanas. Y entonces, porque si no, solo estamos hablando del 50% del texto, de la idea que se quiera llegar a analizar. Totalmente de acuerdo, doctor. Efectivamente, llega usted al punto toral de la Agenda 2030. Son un montón de buenos deseos, 17 objetivos estupendos, sensibles, lindos, pero somos realistas, seamos realistas. ¿Se van a lograr? ¿Los hemos logrado? ¿Hemos avanzado en algo? La siguiente diapositiva, si ustedes la observan, van a encontrar una figura de un rostro cubierto, gritando, y las palabras indígenas, LGBTQ y más, edad, género, discapacidad, migrantes, siguen siendo los mismos problemas. No hemos avanzado. La Agenda 2030 tiene estos objetivos, pero sigue existiendo ese problema de inclusión real. La siguiente diapositiva vamos a poder ver, déjenme ver si la tengo, la observo muy chica y no alcanzo a observar bien las cantidades. Sí, doctora, ¿puedo hacer un comentario? Sí, por supuesto. Sí, bueno, la Agenda 2030 tiene efectivamente fines que distan tal vez mucho de lo práctico, pero sus fines son epistemológicos, es la adaptabilidad a los sistemas jurídicos del mundo en la parte de la dogmática de su derecho, es decir, adoptar nuevos conceptos que puedan guiar esta sistémica jurídica en un sistema positivizado, no solamente en el ánimo de la práctica. Es Perdón, decir, es un no lo veo. ¿Puede abrir su cámara, por favor? Está abierta, doctora. No lo veo. Doctora Arellano, Soy ¿cómo le puedo hacer para verlos?
Soy Esaú Hurtado, doctora. Sí, está abierta mi Veamos si cámara. cambiamos la forma de diseño, a ver si... Por favor, porque sí me interesa verles. A ver, de aquí sí se ve el doctor, no sé si, Sí, si por lo acá alcanzan a estoy, ver. doctora. ¿Sí la ven? Ah, doctor Esaú, ya lo vi, ya me Sí. hizo así, muy bien. Sí. Ahora sí, le escucho. Gracias. Le comentaba que la Agenda 2030 tiene efectivamente o dista mucho de las cuestiones prácticas, pero su epistemología tiene fines de adaptabilidad a los sistemas jurídicos del mundo para la parte que conocemos como la dogmática jurídica, es decir, la nueva conceptualidad, los nuevos preceptos que deben estar integrados en el derecho, pero no solamente en la parte normativa, es decir, es una estructura de funcionamiento en los países para poder ir generando paulatinamente esos derechos. Entonces, creo que efectivamente concuerdo de que pudiera ser una carta de buenos deseos, pero es necesaria como un faro orientador para la humanidad. Era el Estoy comentario, totalmente de doctora. acuerdo, doctor Hurtado. Creo que todos coincidimos con usted, pero no podemos dejar de ver la siguiente diapositiva, que es muy importante. Existen 20% de niños y jóvenes excluidos diariamente de la educación. Entre 93 a 150 millones se encuentran en situación de discapacidad. 335 millones de niñas no se benefician de condiciones mínimas en materia de agua y higiene. El 40% de la población no tiene acceso a una educación en una lengua que habla o entiende. No estamos hablando nada más de América Latina, estamos hablando a nivel global. El problema no nada más es en casa, es en el orbe. Yo estoy de acuerdo y creo que todos, debe de haber un parteaguas, debe de haber una base para poder buscar la mejoría, qué es lo que queremos. Pero estamos a 7 años de esto y no hemos logrado gran avance. La siguiente diapositiva igualmente son cantidades. Es nada más una probadita. El 60% de la población está en algún grado de inseguridad alimentaria. Y eso fue del Economista, lo bajé hace poquito. El 38% de ciudadanos sin servicios de salud públicos o privados. La siguiente diapositiva habla de la inequidad educativa. Resulta, quienes son profesores no me van a dejar mentir, no todos los alumnos tienen acceso a una educación de nivel. ¿Y qué es una educación de nivel? Con profesores capacitados realmente comprometidos. No vamos a exhibir a nuestro querido México, amado México y respetable México, pero ustedes saben perfectamente que muchos profesores heredan las plazas sin tener ese amor a la docencia. Ok, la capacidad del conocimiento. Y muchos educandos no tienen acceso ni siquiera a un cuaderno. Ya no vamos a ponerle al internet, a un cuaderno. No comen bien, tienen que trabajar. Hay una deserción en cuarto de primaria, que es la mayor deserción en México, cuarto de primaria. Los que pasan de cuarto a secundaria, cuarto, quinto, sexto, llegan a secundaria, sigue la siguiente deserción. Y para preparatoria todavía más. América Latina, como podrán ver ustedes en la presentación, igualmente tiene ese problema. Tampoco vamos a cerrar los ojos en el sentido de que las mujeres, a pesar de ser parte de las agendas internacionales y americanas, y europeas y asiáticas y de Oceanía, en materia de derechos humanos, sigue habiendo homicidios, feminicidios en contra de las mujeres. Esta es una nota, puse el pie de página, es una nota reciente en donde dice que México rompió una cifra histórica de mujeres asesinadas de manera dolosa. El Estado de México, en México, para quienes no sean de nuestro país, es el que más homicidios tiene. Su servidora trabajó durante 30 años para la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y tuve la responsabilidad de tramitar
el caso de las muertas de Juárez, llamadas así, muertas de Juárez. Tuve la oportunidad de estar en Chihuahua en innumerables ocasiones en el 2003 y lo que yo les pueda contar es poco para el dolor que yo pude percibir en las personas, madres, hermanos, esposos, familiares de las personas que morían a manos de personas despiadadas y que eran como serie, una más, es muy doloroso y quienes trabajen en el sistema penitenciario, en el sistema penal, no me van a dejar mentir que tristemente cuantificamos y despersonalizamos a las víctimas. El país publicó, si no me equivoco, el 3 de marzo, una noticia que dice radiografía de un país que mata a sus mujeres, 17,776 asesinadas en 5 años, y ponen ahí un mapa. Después, una gráfica del feminicidio que hay por estados. Después, América Latina en alerta máxima por el aumento de feminicidios. Y después nos vamos a un tema que también el doctor, uno de los doctores me hizo favor de compartir, que es el tema del LGBT y más. También son parte de agenda internacional en materia de derechos humanos. Está Born Free and Equal, que es un proyecto que tienen las Naciones Unidas para poder hacer conciencia de que nacemos iguales y libres. Sin embargo, el país mismo, el país, anuncia que la violencia contra la población LGBTI no cesa. Hubo 145 asesinatos en un año en Colombia. En México, la Fiscalía de la Ciudad de México inició una investigación por presunta violencia homofóbica en un restaurante polanco. Y esto fue en abril, no hace mucho, a principios de abril. Los Mossos, la policía de Cataluña, detuvieron al autor de una agresión homófoba con navaja en Barcelona. ¿Por qué les pongo esto? No por amarillismo, es simplemente para que veamos cuál es la realidad. ¿Qué está pasando? No nada más las mujeres, no nada más las personas que pertenecen a esta comunidad LGBT y más. También los indígenas. Los indígenas sufren de persecución, de discriminación, los relegan, los maltratan. He ahí 3 muestras, uno de página 7, otro del propio ONU Mujeres y otro una publicación reciente respecto del estado de Chiapas. No nada más los indígenas, no nada más los niños, no nada más la cuestión educativa, no nada más las mujeres, también los migrantes. ¿Qué pasa con los migrantes? Escuché que a alguien le interesaba el tema de los migrantes. De acuerdo con la ONU, las principales causas de migración son reunirse con la familia, buscar trabajo, cambio o oferta de trabajo, se casó, estudió, la inseguridad, la deportación, desastres naturales. ¿Esas son las verdaderas causas o la inefectividad de un gobierno para poder retener a los nacionales y que vivan en paz en su propia tierra? Que sientan que puedan desarrollarse en su propia tierra. Campesinos bien pagados, trabajadores bien pagados, niños con escuelas, seguridad. ¿Cuál es el problema? ¿Qué genera esas causas? ¿Qué pasó hace 2 semanas en el Instituto Nacional de Migración, en la oficina migratoria? ¿Recuerdan ustedes las noticias que se quemaron? Sí. ¿Y qué pasó? Nada. ¿Qué pasó? ¿No es indignante? Nosotros que somos estudiantes, aprendices de derechos humanos, ¿no nos indigna? ¿No nos mueve?
estos foros son muy importantes para poder platicar al respecto. José de Jesús Ortega, y tengo 2 participantes más. Por favor, los escuchamos con atención. Gracias. Bueno, lo que sucedió en el centro de migración creo que lo conocemos casi todos. Lo que a mí me indigna es que realmente no hubo una consecuencia de ello más que detener a ciertos presuntos celadores o policías o guardias, pero realmente no hubo una investigación segura, el Estado no se responsabilizó, las autoridades no renunciaron o se separaron del trabajo para que se hiciera una investigación seria. O sea, lo que sucede siempre, no pasó nada. Y lo más preocupante para mí es que la sociedad no exigió nada. Eso es lo preocupante, doctor, que toda la sociedad permanecemos callados. ¿Alguien más? Bueno, sí, nada más quiero Sí, doctor, perdón. Perdón por interrumpir, doctora. Quiero, yo, bueno, como guanajuatense, creo que la mayoría de este grupo acaba de pasar algo muy, muy triste, de unos migrantes que iban transportando a la frontera, desaparecen las camionetas donde iban, supuestamente se dijo oficialmente que eran guanajuatenses, que eran aproximadamente 36 personas, y resultó que eran más de 100 inmigrantes extranjeros que iban a la frontera. ¿Y qué ha pasado? Nada. Exactamente. Es muy triste lo que estamos atestiguando. Somos testigos de eso. ¿Alguien más? Bueno, pues entonces, la siguiente diapositiva pueden ver que todos tenemos libertad y justicia, pero no es para todos, ¿o sí? O sea, se supone que todos tenemos libertad y justicia, pero ¿por qué nada más para algunos? Esa es una cuestión de lo que el doctor José de Jesús y todos estamos compartiendo. No somos inclusivos. ¿Qué requiere la inclusión? Bueno, pues requiere un análisis con perspectiva. ¿Cuál es la perspectiva que se requiere? No olvidar que todos tenemos dignidad. Eso es el punto clave, el vértice de todo es la dignidad. Todos somos dignos. Todos tenemos que participar. Todos. Todos tenemos que ser solidarios. Y tenemos que quitarnos las máscaras en donde nada más se nos mueven los ojos y nos mantenemos callados. La siguiente diapositiva, como ustedes podrán ver, claramente refiere qué es la exclusión, la segregación, la integración y la inclusión. ¿Alguien me puede decir qué es la exclusión? Por favor. O pregunto, Rocío Rico. Sí, adelante, doctora. Pues es precisamente todo lo contrario de la inclusión. Iba a hacer un comentario hace rato, es bien desalentador estos 17 objetivos que tenemos en la Agenda 2030, porque estaba pensando para qué hacer yo, ¿no? Yo desde mi punto de vista. Y me vuelve la cabeza pensando que para todo hay una lucha en cuestión económica, porque hay muchas necesidades de atacar precisamente esta Agenda 2030 y volverme más que eso como guardián de estos derechos humanos. ¿A dónde voy con ello? A buscar en las políticas públicas, a buscar la entrada con el Estado, esa mancuerna que debe de tener la sociedad con el Estado para que se incluyan presupuestos, que va a ser una lucha para ver qué peso tiene más el agua, qué peso tiene más la educación, qué peso tiene más una sociedad sostenible, qué peso tiene cada una de estas necesidades de derechos humanos. Entonces, desafortunadamente estamos hablando también de la parte económica
Y la parte económica, hablamos también, por ejemplo, del bien común. Y el bien común, pues no es, para construir bien común se requiere de recursos económicos, que donde en el ámbito que yo trabajo, que es la parte fiscal, es precisamente la contribución de cada uno de nosotros en ver, ser empáticos hacia dónde se generan estos recursos, hacia dónde van, hacia dónde se aplican, porque hay tanta necesidad en este quehacer. Exactamente. Muchas gracias, doctora Rocío Rico. Pues bien, como bien lo dijo la doctora Rico, la exclusión es lo contrario a la inclusión, sí. ¿Pero qué es? Lo mismo que segregar. Excluir implica segregar. Segregar implica excluir. Analicemos. Resulta que si nosotros decimos los que pertenecen a, estamos verbalizando una segregación, porque los incluimos en un grupo ajeno a nosotros. ¿Sí o no? Sí. Bien. La exclusión es casi no verlos, no pertenecen aquí, no son normales, no son como nosotros, ¿no? O nosotros no somos como ellos, como quieran verlo. Pero quiero saber, doctores en derecho, médicos, ¿qué diferencia hay entre exclusión y segregación? Me gustaría que participara, por ejemplo, Virginia Cabrera Ramírez, para que podamos estar integrados todos. Doctora Virginia. Silvia Vázquez Rojas. Sí, doctora, dígame, perdón. ¿Qué diferencia encuentra usted entre la exclusión y la segregación? Bueno, yo creo que segregar es ir separando determinado grupo de la población de los demás. No podría decir que es un sinónimo de exclusión, pero segregar es, desde mi punto de vista, es hacer un lado a determinado grupo de la población. Fíjese que en el tema de migración, yo quería opinar desde hace un rato respecto a ello. Sí es grave el tema de violaciones a derechos humanos a los migrantes, pero también hay que ver a las consecuencias que eso trae a las personas locales que de alguna manera ven pasar el número de personas que migran de un país a otro, ¿sí? Perdón si me salgo un poquito de la pregunta, pero yo quería detenerme en esto. Yo nací en Tapachula, Chiapas. Ya emigré de allá desde hace muchos años. Sin embargo, a mí me tocó esa etapa, no tan grave como la que tenemos hoy en día, de que se pasan 3,000, 4,000 personas, ¿no? A mí me tocó ver la migración de guatemaltecos, de salvadoreños, me tocó ver las malas salvatruchas cruzar a Tapachula, a Chiapas y cometer varios delitos. En el contexto general de lo que es segregar, ¿sí? A veces se contraponen ambas cosas. El tema de los locales, de que se sienten agredidos y excluidos, y ahí voy con la exclusión, excluidos de los diferentes programas y ayudas del gobierno mexicano, por poner un ejemplo, ¿sí? Porque no tienen la calidad de migrantes, de ser alguien que va cruzando, atravesando un país, un río, ¿sí? Y tiene ciertos beneficios. Y les voy a poner un ejemplo, y perdón que me alargue un poquito, pero en la época de la guerra de Guatemala, en Quintana Roo, se hizo todo un asentamiento de guatemaltecos, ¿sí?
y los quintanarroenses se sintieron excluidos de esos beneficios. ¿Sí? Ahí viene la exclusión, excluir a alguien de beneficios, de sus derechos, por proteger los derechos de otros. Bueno, esa es mi apreciación, doctora, por el contexto que tengo de ambas situaciones, tanto de los locales que sufren la exclusión, sienten excluidos de los beneficios del gobierno, ¿sí? Y la segregación que muchas veces sienten los mismos migrantes al ir cruzando determinado país. Creo que, no sé si me di a entender, pero yo he visto la problemática desde los dos puntos de vista. Como residente de Tapachula, de Chiapas, que es excluido de los beneficios del gobierno. Esa es una exclusión, dejarte a un lado porque tú no tienes la calidad de migrante. Beneficios en cuanto a las tierras, de recursos económicos y demás. Pero creo desde mi punto de vista que la segregación, el hacer un lado a determinado grupo de población, es igual que tan grave como la exclusión. Bueno, no sé si me expliqué y perdón que les haya platicado, pero mi vivencia ha sido esa, ¿no? A mí me tocó ver cómo a una chica que va caminando hacia la secundaria le arrancan la cadenita, ¿sí? Por parte de una persona que pues está tatuado y se dice de la mala salvatrucha. Creo que el tema de migración, desde luego, es un tema muy grave, pero hay que verlo desde dos puntos de vista, del tema de la persona que va cruzando por determinado país, a la que se le violan sus derechos humanos, pero también a los nacionales y a las personas que son locales y que de manera indirecta o directa también sufren violaciones a sus derechos humanos. Muchas gracias, doctora. En verdad, qué bonito. Muchas gracias. Doctora Jessica, levantó usted la mano. ¿No será Yasmín? No, está bien, doctora, está bien. Era desde hace rato. Sí, así está bien, gracias. Ok, Yasmín. Sí, yo entiendo por exclusión como que invisibilizas a esas personas y como segregación como que las margina. Sí. Doctora Luisa Alejandra. Ay, buenas noches. Buenas noches. Bueno, para mí, cuando consideran que alguien tiene alguna deficiencia o algo así como una discapacidad y exclusión, no, perdón, y segregación, pues ahorita ya lo veo con mi bebé, que es cuando te dicen, no sé, hoteles únicamente para adultos, ¿no? Entonces como que esta parte de yo mujer, mamá, con bebé, pues no puedo pertenecer o entrar a este hotel. Entonces, para mí, ese sería como un ejemplo y yo lo veo desde ese punto. Igual no tengo alguna discapacidad, pero pertenezco ahorita a un cierto sector que no está incluido en algunos lugares o alguna situación así. Muy bien. Doctor Eduardo David Meunier. Sí, doctora. Yo considero que la exclusión y la segregación son coincidentes porque separan a algunos grupos de la exclusión a grupos sociales de otros grupos sociales y la segregación es más individual. Por ejemplo, separamos a los blancos de los negros para que los negros no participen en ciertas cuestiones de índole general o de interés para cierta comunidad. Entonces, las dos formas, la exclusión y la segregación, a mi criterio, son formas de separación. Una en general y la otra en lo individual. Muchas gracias, doctor. Ahora sí, doctor José de Jesús Ortega. Bueno, yo nada más, gracias, nada más quiero aumentar lo que han dicho las personas que me han antecedido. Yo veo exclusión como
no admitir a alguien al grupo al que yo pertenezco o a un grupo al que pertenece ciertas personas con características comunes. Por ejemplo, se da mucho en, como ya había dicho la persona, el doctor que me antecedió dice, bueno, colores, se da por sexo, se da por género, y solamente son admitidos cierto grupo de personas. La exclusión, perdón, la segregación es apartar y poner en un lugar especial nada más a los que pertenecen a cierto grupo. Por ejemplo, a mí se me estaba ocurriendo ahorita un ejemplo, el gueto de Varsovia. Solamente había judíos en ese lugar y no entraba nadie que no fuera judío. Estaban fuera de, pero solo ahí. Tal vez esto yo lo esté viendo con los centros de detención de migrantes, ¿no? Solamente están ellos y ellos no se integran a la sociedad. Mucho de lo que han dicho es tan atinado como cierto. La exclusión, si ustedes ven la lámina, la exclusión es no permitir que un individuo o grupos de individuos estén integrados, participen de beneficios, por ejemplo, laborales, por ejemplo, sociales, de salud, cultural, etc. La segregación, como bien lo dijo, bueno, lo dijeron todos, en particular el doctor José de Jesús y el doctor Munier, es grupal. El gueto de Varsovia, segregados. La segregación racial, si ustedes la recuerdan, hasta que Martin Luther King perdió la vida y todavía pasaron años con Rosa Parks, si recuerdan esa historia, había un grupo social, las personas negras, que estaban segregados, ¿sí? Tenían sus derechos, sí se podían subir al transporte, sí podían trabajar, pero estaban segregados. No participaban de toda la vida social, de toda la vida cultural, pero por grupo, no por persona. La exclusión puede ser individual. Esa es una diferencia. Es lo mismo, pero la sutileza del lenguaje hace la diferencia. ¿Qué pasa con la integración? Hay que integrar a las personas, hay que integrarnos todos, hay que ser integrales. Pero resulta que las personas con algún tipo de discapacidad motora no pueden subir las escaleras de un edificio público. O Luisa Alejandra, pues fue invitada a ser mamá por la vida, pero no puede gozar de unas vacaciones en determinado lugar. Sí puede pasar por ahí, pero no puede hospedarse. La integración resulta, pues, una especie de exclusión y segregación. ¿Sí? ¿Qué es la inclusión? Es la no discriminación en términos latos. Así de fácil. Esta discriminación que provoca la exclusión, la segregación y la integración, y le pongo las comillas, son resultados de prejuicios, de miedos, de ignorancia, porque es distinto a mí, porque yo lo veo distinto a mí, no, lo rechazo. Porque tenemos a veces actitudes paternalistas, pobrecito, pues que hay que ayudarlo mejor, lo integramos y en una escuela especial y ahí que lo atiendan y pues sí lo cuidamos, ¿no? Yo entiendo que hay personas con determinado tipo de discapacidades funcionales que sí requieren de una atención especial, sí, pero no todos. Y uno de ustedes muy atinadamente comentó, el problema es la igualdad, me parece que el doctor, tratar de que todos somos iguales, no lo somos, todos somos diversos. Y ese es el punto toral también de la inclusión. Mientras no entendamos que todos somos distintos, no nos vamos a poder entender jamás. ¿Qué provoca la no inclusión? El ahondamiento de los problemas como la pobreza,
la ignorancia, la necesidad en todos los aspectos, tanto de servicios públicos, de salud, educativos, etc. ¿Qué lo fomenta? La falta de visibilización de ellos. Nosotros queremos cerrar los ojos ante esto. Resulta que nosotros tenemos, de acuerdo con Diodoro Sículo, ustedes deben de recordar la historia de Procusto. Doctor, debe de andar el doctor por ahí, recordará perfectamente el síndrome de Procusto, o de Dámaste, o Procoptas, o Polidemon. Procusto era hijo de Zeus, perdón, de Poseidón, y él era un posadero que estaba entre Irineo y el Ática, y él daba posada a las personas que viajaban de un lugar a otro, es decir, de Irineo o Eleusis a Lática. Y en las noches les ofrecía su lecho, su cama, y les decía, pues acuéstate. Se portaba súper bien en un momento dado, y después, si no cabían, les rompía la cabeza y los pies para que se ajustaran a la cama. Pero si eran más bajitos, los estiraba. ¿Por qué traigo a cuenta a Procusto? Porque resulta, ¿se acuerdan que les pregunté, nosotros somos los que nos tenemos que adaptar, o ellos, o los otros son los que se tienen que adaptar a nosotros? Resulta que todos tenemos el síndrome de Procusto. Si no se adaptan a lo que yo digo, o a las normas que considero buenas, entonces te estiro o te corto la cabeza y los pies, porque no estás ajustado a lo que yo digo. No sé si ustedes han leído La Conjura de los Necios de John Kennedy Toole. Se las recomiendo. Ignatius Reilly, que es uno de los personajes principales, es un cuate que no quiere trabajar y trata de encontrar una razón en su vida y dice que el trabajo es una manera de esclavitud, bla, bla, bla. Se las recomiendo. Ahora mismo les repito el libro. Bueno, hago un paréntesis. Resulta que el escritor lo redactó en los años 60 y se llama La Conjura de los Necios. Y entonces él busca que lo publiquen y no se lo publican porque dicen que no se amolda a lo que la sociedad le gusta leer. Él entra en depresión, se suicida y hasta 1980 la madre de John Kennedy Toole insiste para publicarlo y gana el premio Pulitzer a la mejor obra. Y resulta raro que La Conjura de los Necios fue publicada 20 años después porque unos necios no aceptaban las letras y la idea irónica de este autor. Resulta que el personaje principal, les decía, que se llama Ignatius J. Reilly, entra a trabajar, aunque no quería, a una empresa donde hacen pantalones. Y un pantalón está tan mal organizada en la empresa que una pierna del pantalón es más larga que la otra. Y entonces vienen y se quejan. Y le dicen, oigan, los pantalones están mal hechos. Y él contesta, no. Es que ustedes no están a la moda. Ustedes no saben lo que es la moda. Es decir, mi norma, mi ley, lo que yo hago está bien, aunque estén mal. Los demás van a estar mal. Entonces podemos ser tanto Ignatius como Procusto y tenemos que tener cuidado. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? No, doctora. No. Doctora, gracias. ¿Qué es lo que debemos de buscar? Poner un granito de arena. Alguien decía, son buenas intenciones, la Agenda 2030, todos los
todas las ideas por mejorar son una parte para crear políticas y poder trabajar, sí, pero nosotros tenemos que mejorar como personas. Tenemos que procurar hacer un equipo como el que el doctor Arellano Rabiela está haciendo para unir fuerzas, para poder trabajar juntos. ¿De qué se trata? Tenemos que verbalizar a las personas con respeto. Resulta, por ejemplo, que hablamos de personas con capacidades diferentes o las mencionamos como deficientes o el enfermito o el discapacitadito o el especial, cuando se le debe de nombrar persona discapacitada o en situación de discapacidad. A un inválido, a un minusválido, a un cojo, a un paralítico, nombrarlo así, cuando se le debe de nombrar persona con discapacidad física o motora. ¿Y qué pasa con una persona que tiene una discapacidad intelectual? Nos atrevemos a decir, ay, pobrecito el mongolito, retrasadito, retardadito, y todo en hito, para que no suene agresivo. ¿Y qué pasa con una persona con una discapacidad psíquica o psiquiátrica? El insano, el demente, el loco, el maníaco. Ay, es depresivo, ay, déjalo, está depresivo o es bipolar. ¿Y qué pasa con una persona con discapacidad visual? Que veo habemos varios con gafas. Ojo, tenemos una discapacidad visual. Todos. Y estos nos ayudan a ver. El cieguito, el invidente, por ejemplo. O una persona con discapacidad auditiva, el sordito, el sordomudo, el sordo. O una persona que está, como se dice, relegado en una silla de ruedas. No, no, no. Es una persona usuaria de silla de ruedas. O el lenguaje, como dicen, el lenguaje de señas, es lengua de señas. Lo importante es utilizar un lenguaje inclusivo. Su servidora comparte la idea de que el mejor lenguaje inclusivo es aquel que procura que todo el niño desayune, almuerce, meriende y cene. Que todo niño estudie, cuestione, para que cuando sea grande, piense, trabaje y sea libre. Recordemos que no hay calidad sin equidad, que no hay equidad sin atención a la diversidad, que no hay atención sin concesiones y actitudes con sentido real de inclusión. Desafortunadamente, señores y señoras, la falta de memoria hace que la verdad se vuelva tautológica. Tenemos que ser conscientes que tenemos que actuar con amor. Tenemos que ser empáticos. Tenemos que cooperar. Tenemos que ser positivos. Si bien la Agenda 2030 le faltan 7 años para que veamos los resultados, tenemos que trabajar y no decir, no, pues ya no se pudo, no, pues sí está bien difícil, está en blanco y negro, no lo logramos. No, sí lo podemos lograr desde nuestras trincheras, desde nuestro trabajo, desde nuestros escritos, desde nuestros estudios, desde nuestra familia. Y tenemos que tener conciencia de que todos nosotros somos parte del mismo universo y que tenemos la misma dignidad y tenemos los mismos derechos y también las mismas obligaciones. Creo que terminé casi en tiempo. Les agradezco muchísimo su atención.
Me encuentro muy contenta de haber podido platicar con ustedes y estoy a sus órdenes para cualquier pregunta, reclamación, cuestionamiento o lo que quieran. De doctor David Eduardo Munier. Doctora, en esta cuestión del lenguaje inclusivo, en el lugar de decir si está con una deficiencia mental, si está en silla de ruedas, ¿por qué no le decimos el señor, la señora, la señorita? Como atinadamente decía usted, ¿qué es lo que quiero yo para los niños, no? Que el niño desayune, que el niño estudie, que el niño tenga, pues, todos los satisfactores. En el lugar de ponerles un título, hay que llamarlos, si no sabemos, lo ideal sería llamarlos por su nombre, ¿no? Llamarlos por Carlos, Eduardo, Mónica, como se llamara la persona. Pero si Creo no que tenemos esa usted oportunidad... ha atinado a lo que se debe de llegar, a personalizar, no a cosificar. Cuando nosotros identificamos a las personas por sus nombres, les damos la dignidad que merecen, porque es la parte de la persona, el nombre. Doctor, efectivamente, es mejor llamarlos por su nombre a una persona con discapacidad, pero no siempre se les puede llamar por su nombre cuando se tiene que llenar algún requisito o cuando se tiene que formular alguna queja y se les pregunta cómo está, en qué situación está, a eso me refiero. Pero usted le asiste toda la razón, por supuesto. Una cuestión más, doctora. ¿Podemos saber cuál es el avance que tiene la Organización de las Naciones Unidas con la Agenda 2030? Porque sí, tenemos casi 8 años de que se creó. ¿Cómo va el avance de esa Agenda 2030? ¿Cómo podemos saberlo? Pues mire, de acuerdo con lo que su servidora se puso a investigar, en la página de la Organización de las Naciones Unidas vienen unas gráficas de los avances que existen. Sin embargo, algo que la doctora Martínez Marín dijo, y es muy cierto, todo se cierne en cuestiones económicas, de inversión de aquí, de inversión allá, pero realmente eso no es la muestra fehaciente de lo que está ocurriendo. Les voy a poner un ejemplo. La Agenda 2030 promueve la paz. Voy a poner brevísimo ejemplo. Ucrania, Rusia, sí la suscribieron, Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasa? Cuidado. Resulta que México también tiene suscrito la Agenda 2030. Quien viva en León, quien viva en Chiapas, Tamaulipas, Jalisco, Estado de México, Chihuahua, Nuevo León, Zacatecas, Durango, no hemos llegado a la paz ni siquiera interna. Entonces, las cifras que nosotros podemos ver, pues sí pueden ser muy alentadoras y muy halagadoras o tristes, pero la realidad es la que nos va a decir la verdad. Nosotros, reitero, no podemos estar cerrados de ojos y decir, sí vamos mejorando. No, no, no. Estamos mejorando sinceramente. Si no, tenemos que poner nuestro granito de arena, como todos ustedes en este momento lo están haciendo. Como su servidora trata de hacerlo junto con ustedes, que vengo aquí también a aprender. No se trata de, yo lo sé todo. No, no es cierto. Es compartir lo que nos gusta para enriquecernos. Por eso las preguntas, porque no hay nada más gratificante que escuchar mentes abiertas y corazones sanos. Eso es lo mejor que puede pasarle a una persona que está de este lado de la pantalla. Gracias, doctor. Eduardo, muchas gracias. José de Jesús Ortega. No le escuchamos. Ahora sí se escucha. Se escucha, gracias. Muy breve. Una vez, no sé, alguna plática o conferencia escuché que parece que el tema de los derechos humanos empieza con temas de semántica. ¿Cómo le llamamos a las personas o a sus cualidades? Lo que usted decía, y una de ellas era distinguirla por sus características personales. Y parece que ahora un buen punto de partida es no hacer esa forma de identificar a las personas por ese tipo de características, y sí, como dijo el doctor que me antecedió, que es, bueno, empieza hablando por su nombre, en primer lugar, y después viendo con
varios elementos, empatía, dignidad, varios puntos de vista, pues cómo podemos ser inclusivos todos, ¿no? Exactamente, con base en el respeto podemos movernos. Mientras reconozcamos la dignidad y ejerzamos el respeto, vamos a dar un paso adelante. Sí. Efectivamente. Gracias, doctor Ortega. Doctora Yolanda Orduña. Doctora, había alzado la mano cuando el tema de migración, pero bueno, es una buena oportunidad ahorita que estamos cerrando. Yo creo que sin duda los esfuerzos son insuficientes. Hablamos de muchas cosas y todas vienen, todas perfectamente engranadas cuando habla de multiculturalidad, cuando habla de bien común. Y pues bueno, todo tiene que ver con políticas, con gobiernos, con intereses, con economía y con muchas cuestiones tan finas que a veces nos cuesta trabajo entender, ¿no? Y que tenemos que tener esa claridad. Pero bueno, ello también es cierto que tenemos que reconocer los grandes avances que hemos tenido en la humanidad y que esos grandes avances nos permiten hoy visibilizar más las cosas, ¿no? Entonces, el que esto se visibilice de una u otra forma. Yo lo veía ahora con el tema de migrantes y que todo lo que ha pasado y acontecido en los últimos días, pues bueno, no es de hoy, es de siempre y es de muchos años atrás, pero hoy tenemos acceso a redes sociales, no todos, que también es un derecho, pero no todos podemos visibilizar, se visibiliza y podemos enterarnos más fácilmente de ciertas situaciones. Y eso implica un compromiso mayor para quienes sí lo estamos viendo, ¿no? Entonces tenemos que ser más observadores. Sin duda esto se basa en el respeto humano, se basa en entender nuestro propio respeto a nosotros mismos. Yo creo que de ahí tenemos que partir, porque una persona que no sabe respetarse a sí misma, pues es muy difícil que pueda empatizar hacia el otro y pueda respetar al otro, ¿no? Entonces, ha dicho algo muy sencillo al final desde nuestra trinchera, ¿qué podemos hacer? Yo siempre lo digo, como ayer, hace unos días que también surgió este video del Dalai Lama y el tema de los niños y el respeto, y dices, bueno, a lo mejor no podemos cambiar el mundo de un día a otro, pero estos avances que hoy tenemos han sido en base a todas estas generaciones que van alzando poco a poco la voz, ¿no? La gráfica que nos mostró entre inclusión, exclusión, me pareció una manera de ejemplificar bien interesante porque estamos a la mitad, no llegamos a la parte de la inclusión. Claro que es un avance saber que ya hay un grupo de personas que se les reconoce como discapacitadas, personas de diferentes tipos de movimientos. Ahora estos movimientos se van incluyendo hasta que hagamos una sola comunidad y una sociedad. Yo creo que esto es un esfuerzo constante, sí desde nuestra trinchera, como usted lo menciona, y creo que dejamos sueltos muchos temas en el diario vivir, digo, la familia, tenemos que, aportar a la sociedad y aportar en derechos humanos lo es desde la comunicación, sin duda, desde esa comunicación efectiva y afectiva que tendríamos que tener con todos. El tema de migración, pues bueno, tema tan complejo, es un fenómeno social muy interesante de análisis y que lleva implícito sin duda política y lleva sin duda intereses de Estado, pero pues también mucha violación a derechos humanos, ¿no? Es trata de personas, es violaciones, es vejaciones, y lo es así en todos los temas, ¿no? Entonces, pues bueno, yo cerraría mi comentario, como usted bien lo ha hecho acertadamente, pues sensibilizándonos y darnos cuenta que el tema de derechos humanos tiene que ver mucho con valores y principios y que tenemos que rescatar valores y tenemos que entendernos para poder entender y de esa manera poder ir sumando en positivo. Creo que bienestar común o bien común es un tema muy amplio, trabajar en comunidad es un tema interesante, pero yo creo que más interesante es poder lograr trabajar en comunión, que es un tema completamente diferente, y este bienestar común, pues verlo desde la parte positiva, ¿no? Yo creo que si no vamos cambiando ese chip en esas pequeñas cosas y vamos rescatando, pues digo, a nuestro alcance tenemos muchas cosas por trabajar en nuestro diario vivir, ¿no? Pensar en algo global, creo que la Agenda 2030 ha hecho cosas, sí, importantes y tendrán que venir más, pero trabajemos a nivel local. Importante ver esta globalización, pero hay que trabajar a nivel local,
porque esta parte cultural es tan importante y no podemos, tenemos que entender lo que es nuestra cultura para poder diferenciar también muchos aspectos que van muy implícitos en el derecho humano. Y pues bueno, gracias por darme la voz. Muchas gracias, muchas gracias, doctora Orduña. Doctora Rocío Rico. Y muy breve, doctora, mire, estábamos platicando hace un momento del tema de quitar esas partes del pobrecito cuando tiene una persona una discapacidad, dejar de hacerlo menos. Yo recuerdo, y se lo pongo como experiencia, se tiene que trabajar mucho en familia. Y lo digo a título muy personal porque, por ejemplo, yo tengo una hermana que la naturaleza, por naturaleza, no tiene, digamos, no tuvo unos dedos, los dedos completos de su mano. Y gracias a mi madre nunca nos incluyó la pobrecita de tu hermana, ¿no? O nunca la hizo en en hacerla menos o hacerla que trabajara diferente a los demás como hermanos. Entonces a mí me quedó muy grabado que nunca fue la pobrecita de mi hermana, sino que trabajamos incluidos en una forma armónica y que yo creo que parte de ello, el seno que debemos de atacar también es la familia para no hacer menos a las personas con discapacidad y decir los pobrecitos. Quitémonos esa parte. Es cuanto, doctora. Muchas gracias. Doctor, permítame un segundo. Carlos Costenla. Hugo Bermúdez. No había pedido la palabra, doctora. No, pero nos gustaría escucharlo, doctor. Bueno, cómo no. He escuchado atentamente. Lo que pasa que acá ya son las 12 de la noche Lo y sé. Dentro de poco ya estamos en el otro día. Creo que son reflexiones muy interesantes, muy actualizadas, en un marco que evidentemente nos excede, ¿no? Hay un problema estructural en el mundo que necesita una redefinición. Todos estos casos que vemos tan severamente afectados por la exclusión social, fundamentalmente, son de los países más empobrecidos. Es decir, los países de América Latina, de África, de Asia, que son países que tienen grandes dificultades económicas, que la mayor parte del esfuerzo de la producción de su riqueza, de su producto bruto, se dedica y se destina a pagar los créditos usureros de la banca internacional. El presupuesto del Brasil o de la República Argentina, por ejemplo, más del 50% se afecta al pago de los servicios de la deuda pública. El 50%. En mi país, si no pagáramos la deuda externa, no habría pobreza. No habría exclusión. Ahora dice, bueno, pero es lógico que el que paga que el que debe pague. Es correcto, siempre y cuando sí, la Argentina era un país que no tenía deuda, hasta que vino una dictadura militar que endeudó al país en una cifra extraordinaria, que tornó a esa deuda impagable. Si nosotros estamos condenados, en la medida en que no se modifique el orden económico mundial, a seguir en esta situación. No hay un solo caso de un país que en el estado de pobreza que vive haya pasado a ser un país importante, sin haber habido una reestructuración de su situación económica. Esto desgraciadamente es así. En la guerra hubo razones o intereses importantes, en la última guerra mundial, para modificar el orden, para evitar que la bipolaridad que pudiera haber entre el mundo capitalista y el mundo comunista se inclinara para un lado o para el otro. Entonces ahí hubo soluciones, algunos países que habían quedado totalmente destruidos por la guerra económicamente y consecuentemente socialmente, ¿no? Yo soy una persona que tiene muchos años ya. El año que viene voy a cumplir 80, para que se den cuenta que he conocido muchas cosas. Cuando yo conocí por primera vez Europa,
no hubiera cambiado jamás la calidad de vida de un país europeo con la calidad de vida que tenía mi país. Ni se me hubiera ocurrido pensar que alguien podría vivir mejor que en la Argentina. Estoy hablando de Europa, no estoy hablando de Estados Unidos, estoy hablando de Europa. Y en largo tiempo, claro, porque yo era joven, hace mucho tiempo de esto, pero no ha sido tampoco una era geológica, ha cambiado la situación brutalmente. Y todos estos fenómenos que han analizado acá ustedes con gran profundidad, temas tan terribles como el de la situación de los migrantes, la situación de las personas con discapacidad, etcétera, y esto se ha incrementado brutalmente. De modo que realmente, y corto con esto, me parece que es importante indagar sobre cuestiones puntuales, específicas, para ver cómo pueden ir tratando de superarse, encontrando paliativos, pero siempre teniendo en claro de que en la medida en que no seamos capaces de modificar el orden establecido, no estoy planteando una tesis revolucionaria de un determinado perfil, no, nada, sino que nos pongamos de acuerdo cómo va a seguir el desarrollo del mundo. Si Europa, por ejemplo, o los Estados Unidos van a seguir persiguiendo a la gente que va a vivir ahí, no para ir a robar, sino para ir a trabajar, por ejemplo. O amenazando a la humanidad permanentemente con medidas drásticas que van a aplicar en contra de los migrantes. No es por casualidad que haya un avance tan grande de los partidos antisistema, antidemocráticos. De modo que creo que es muy importante que lo discutamos, que lo analicemos, pero teniendo siempre por delante esto, que no es solamente un fallo de nuestra interioridad, de nuestros problemas políticos interiores, sino que es un problema de estructuración general. Y que un hombre, una mujer, en un lugar del mundo es tanto como un hombre y una mujer en todo el conjunto globalmente de la humanidad. Y que si nos hundimos todos, unos antes y otros después, uno más dolorosamente que otro. Pero en el fondo, el mundo tiene que modificar radicalmente el enfoque de la solución de los problemas. Se habló del tema medioambiental, es otra cuestión dramática que nos acecha a la vuelta de la esquina. No a mí, pero tal vez a ustedes que son mucho más jóvenes que yo. Bueno, disculpen que me haya excedido. Al contrario, doctor, muchas gracias, muy interesante su participación. Tengo levantada la mano de Luisa Alejandra. Yolanda Orduña. No, ya participé, doctora, no ha quitado la manita. Ok. Bueno, pues para cerrar, como corolario, tomo de ustedes, lo más importante es la persona, la dignidad, que trabajemos primero en familia. Como dijo nuestra querida compañera, el respeto a uno mismo es muy importante. Y como dijo el doctor que acaba de antecederme, la transformación y el cambio estructural es lo que va a hacer que la inclusión y los avances se den, pero reales, no demagógicos, reales, con compromiso, no cerrando los ojos a una verdad, disfrazándola de mentira y creyéndonolas. No sé si tengan algo más que aportar, espero que no los haya aburrido, espero les haya parecido interesante. Fue un honor, un gusto poder estar aquí presente con ustedes y poder charlar de algo que me apasiona, que son los derechos humanos, la dignidad, la inclusión y las personas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mónica. Verdaderamente nos tuviste más que atentos a todo lo que comentabas, con esa pasión que se denota como experta en derechos humanos. Verdaderamente felicitarte. Eres una mujer brillante, inteligente, que nos diste la parte fundamental de lo que debemos de entender y debemos de apreciar sobre la inclusión. Todos sabemos, los que estamos aquí, que los derechos humanos han sido consecuencia de mucha sangre. Ha habido mucha sangre, muchas guerras, muchas luchas, muchas conquistas. Nosotros lo que estamos haciendo, y retomo tus palabras para cerrar esta sesión, de la ignorancia. Somos ignorantes, pensamos que ya lo sabemos todo y no sabemos nada de lo que son los derechos humanos. Y nuestro gran reto y nuestra gran conquista es hacerlo a través de la educación. Consideramos que a través de la educación, de la investigación,
de poder incidir en las instituciones, en las universidades, en la gente que piensa, en la gente que debe tomar las políticas públicas para los cambios que requieren, no solamente en nuestro país, porque los derechos humanos es un tema global, es un tema mundial, es un tema que nos atañe a todos los países. Así es que, pues creo que iniciamos con broche de oro este programa, agradecerte, felicitarte. Esperamos que no sea la única ocasión que podamos tenerte como invitada, Mónica, en este foro. Y pues muchísimas gracias a todos. Perdón por habernos excedido. Fue parte también culpa mía por la cuestión de hacer la presentación breve de cada uno de nosotros, pero creo que era importante conocernos, saber quiénes vamos a trabajar en este proyecto y cerrar con broche de oro esta sesión con la participación de ustedes y con la brillante exposición de Mónica Patricia. Así es que muchísimas gracias, Mónica, nuestro agradecimiento, nuestro afecto, nuestro respeto, y a todos y cada uno de ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado. Doctor Constela, ya vayas a dormir, que ya lo estamos viendo con mucho sueño, y a los demás, muchísimas gracias por habernos acompañado. Un placer haber estado con ustedes. Gracias, doctora. Hasta luego, gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Muy buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Saludos. Gracias.